En este momento vamos a hablar un poco en cuanto al estado del ser humano, o sea, el problema que tiene el ser humano en base a la Biblia. No es exageración decir que el hombre lo ha perdido todo. Es que el hombre era un ser bendecido, era un ser que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Había sido creado para estar con Dios. Era un ser espiritual que tenía la confianza de Dios. Pero en Génesis 2:17 la Biblia nos habla de cómo Dios hizo un pacto de obras con este ser humano original que él tenía que obedecer, pero él no lo creyó y no lo obedeció. Y esta es la causa de que el ser humano perdió todo lo que Dios le había dado. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra: antes ustedes estaban bajo la maldición de Dios, condenados eternamente por sus delitos y pecados. El ser humano que había sido creado para ser bendecido, hoy es un ser que está maldito. ¿A causa de qué? A causa de sus delitos, a causa de sus pecados. En Juan 8:44 las escrituras dicen: ustedes son hijos de su padre el diablo. Pero ¿quién dice esto? ¿Quién lo afirma? Es Jesús. Cómo el ser humano perdió su identidad de ser hijo de Dios y hoy pasa a ser hijo de Satanás. En Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gentiles, antes de conocer a Dios, ustedes eran esclavos de dioses tan falsos que ni siquiera existen. El ser humano, después de ser un ser de realeza, un ser bendecido, hoy es un ser idólatra, un ser esclavo, un ser que tiene temor a morir, temor a la muerte, un ser que no alcanza el glorioso ideal divino, un ser que ha perdido la confianza de Dios, que se ha vuelto enemigo de Dios. ¿A causa de qué? A causa de su pecado. En Génesis capítulo 1 y 2 nos da un ejemplo claro del estado del ser humano. Aquí nos habla de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada, en tinieblas y en vacío. ¿Pero por qué estaba la tierra así? Es que le hacía falta la luz. ¿Quién es esa luz? Es Cristo. Cuando el ser humano está separado de Dios, vive en desorden, en vacío y en tinieblas, porque la luz, quien es Jesús Cristo, no está en él. Entonces, aunque tenga éxito terrenal, aunque tenga muchas cosas terrenales, aunque tenga muchos éxitos aquí en la tierra, si no está la luz en él, él siempre va a estar en este estado de desorden, de vacío y de tinieblas. En Génesis capítulo 6, verso 5, nos habla de cómo Jehová Dios vio el alcance de la humanidad y vio que su tendencia era de continuo a hacer el mal. Y dice que se arrepintió de haber hecho al ser humano. En Jeremías 17:9 nos habla de que no hay nada tan engañoso como el corazón. Ahí se anida lo peor del ser humano, los peores pensamientos, los peores sentimientos. Ahí es donde el hombre verdaderamente se conoce su maldad. Mateo 11:28. Jesús le dice a sus discípulos y a las personas: vengan a mí, los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Esto significa que las personas que están separadas de Dios, que las personas que no tienen a Dios con Él, que no tienen la luz de Cristo, este es el estado de estas personas, estar cansados, afligidos. En Isaías 1, de 4 a 6 nos habla de cómo Dios le habla a esta nación tan pecadora y le dice: no están cansados de tanto castigo, y les dice: sus padres fueron malvados también. Entonces nosotros podemos entender cómo las escrituras afirman que el ser humano separado de Dios, que el ser humano que no tiene la luz de Cristo, es un ser humano que está viviendo como esclavo, que está viviendo como un ser idólatra, que está muerto espiritualmente, que está bajo maldición, guiado por los sentimientos que se anidan en su corazón. En Génesis capítulo 3, verso del 16 al 19, la Biblia nos da con claridad cómo el estado del ser humano quedó después del pecado.
En el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran dolor tus preñeces. Quiere decir que a la humanidad, después de vivir en bendición, hoy iba a llegar el dolor hacia ella. En el versículo 17 le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el verso 18, espinos y cardos te producirán y comerás hierbas del campo. Quiere decir que la naturaleza hoy está corrupta, que la naturaleza hoy está enferma y con dolor, con sufrimiento vamos a vivir. Ese es el problema de la economía de la humanidad. Verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El problema de la muerte. Y en el versículo 20, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esto significa que al ponerle el nombre a algo, quiere decir que se va a gobernar sobre ello. Hasta ahí quedó la imagen de ese ser humano. Lo perdió todo. Podríamos decir que es una situación caótica en la que el ser humano quedó. Entonces, el ser humano que está separado de Dios, el ser humano que no está con Dios, hoy es un enemigo de Dios. Hoy tiene que sufrir, hoy tiene muchos problemas y tiene muchas consecuencias. El ser humano no puede resolver este estado, la religión no puede resolver este estado, las buenas obras no pueden resolver este estado. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta que Dios dio a este problema tan grave? A este problema que solo trae muerte, a este problema que trae destrucción a la vida del ser humano. Juan 15:6 dice, si alguno se aparta de mí, se le ve como rama inútil, que al secarse se amontona con otras y se quema. Si nos encontramos con Dios, se acaba todo problema y encontramos la solución. El Salmo capítulo 23 y versículo 1 dice, puesto que el Señor es mi pastor, tengo todo cuanto necesito. Pero cuando el Señor es mi pastor, cuando yo verdaderamente tengo la fe que vence a este mundo, cuando tengo la fe en el fundamento de la Biblia, quien es Jesús como el Cristo. Génesis 39:2 dice, el Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo, de modo que tenía éxito en todo lo que emprendía. Después de que el ser humano está separado de Dios y que se encuentra con esa luz que es Cristo, su vida se transforma. Su vida entonces llega a la bendición. ¿Por qué? Porque tiene a Emmanuel en él, Dios con él y él con Dios. El camino para encontrarnos con Dios es solamente uno. En Isaías 7:14 fue profetizado cómo iba Dios a enviar una señal para que nosotros entendiéramos y creyéramos cuál era ese camino. Bueno, el Señor mismo elegirá la señal. Una virgen dará a luz un niño y ella le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros y nosotros con Dios. ¿Y quién es ese camino? ¿Quién es esa luz? Es Jesús como el Cristo. En Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Él es la verdad porque ha destruido la mentira de Satanás que provoca el pecado en mi vida y que provoca que yo me separe de Dios. Él es la vida porque como verdadero sacerdote limpió mi pecado pasado, mi pecado presente y aún los pecados que pueda cometer en el futuro. Él es el camino, porque Él verdaderamente es el único que nos lleva al Padre. Él es el único que puede quitar esa maldición de muerte espiritual en nuestra vida. Es necesario que nosotros nos encontremos con esa luz. Es necesario que nosotros anhelemos que esa luz llegue a nuestra vida. Jesús es el Cristo, la única solución.
Amén.